Muy buenas tardes a los que me escuchan el día de hoy. Mi nombre es Daniel Caballero. Les saludo desde Belfast, en Reino Unido, y bueno, soy un estudiante de teología. Y el día de hoy quisiera hablar algunos aforismos con respecto a para tener una correcta interpretación cristológica, como lo hemos venido haciendo en los últimos días. Sin embargo, antes de iniciar el día de hoy, quisiera comenzar con algunas recomendaciones para el estudio de la teología. Yo como estudiante de teología y a los que me escuchan, supongo que también estarán interesados en el estudio. Quisiera poder recomendarles algunos puntos o obras en las cuales puedan comenzar para que puedan, a fin de que puedan tener una mejor perspectiva al momento de analizar lo que se dice en las redes sociales, en sus iglesias, etcétera, para su crecimiento personal. En primer lugar, si están comenzando desde cero y no tienen un trasfondo en teología, sería bueno comenzar con una obra introductoria básica, ¿no? Quizá de repente el manual de teología de John Dach, y luego ir a la obra de la teología sistemática de Wayne Grudem, y la teología de Berkhof, para tener un punto complementario a la de Grudem, ¿no? Yo creo que estas obras, John Dach, Grudem y Berkhof, son obras introductorias al estudio de la teología y a fin de que puedan tener una base de cristología, ¿no? Estas obras asumen que no se tienen conocimiento teológico previo, ¿no? Son ideales para gente que comienza desde cero, ¿no? John Dach, Wayne Grudem y Louis Berkhof en sus obras de teología sistemática. Hay muchas obras a nivel popular y a nivel devocional, pero no son tan útiles realmente para el estudio, un estudio más profundo de la cristología, ¿no? Sin embargo, a nivel introductorio, yo creo que la mejor obra con respecto a la cristología, estoy hablando solamente, a un nivel introductorio y especialmente con relación a la unión hipostática y los temas de la relación entre la naturaleza y la persona de Cristo, etcétera, es probablemente la teología sistemática de Erickson, publicada por editorial CLIE. Esta es una muy buena obra introductoria de la mano con la obra La persona de Cristo de Donald MacLeod, publicada por editorial Andamio. Yo creo que de hecho la obra de MacLeod es superior, si lo tomamos en general a nivel cristológico, que la de Erickson. Sin embargo, Erickson hace un mejor trabajo en la parte de la unión hipostática, etcétera. Por eso yo creo que Erickson se lleva aquí como la mejor obra introductoria a la cristología. Si hablamos a un nivel intermedio en cuanto al estudio cristológico, yo creo que hay dos obras que llaman nuestra atención. La primera es el volumen de Cristología de Wilhelmus y Brackel, publicada por Teología para Vivir, y la que pronto se va a publicar, que es la Teología Sistemática de Joel Vick, publicada por Publicaciones Querigma, con respecto a la Cristología. La obra de A. Brackel y la obra de Vick son similares en cuanto a nivel y extensión. A un nivel intermedio tratan temas de la teología, etcétera. Ambas tienen ventajas y desventajas. Yo creo que la obra de Vick es más contemporánea que la de A. Brackel y trata temas desde una profundidad pedagógica y es útil para un volumen a nivel intermedio para ser usado en seminario. Por otro lado, la obra de A. Brackel trata con algunos asuntos que Vick no trata, y en ese punto es reflexivo, refleja un entendimiento del escolasticismo reformado del siglo XVII pre-ilustración. Y esto también es sumamente importante en el estudio de la teología, ¿no? Aparte de tener un énfasis más devocional y familiar, ¿no? Entonces, a nivel intermedio, yo me quedo con las de A. Brackel y Vick. A nivel avanzado, y ahora quiero mencionar que estoy solamente recomendando obras desde una perspectiva protestante, ¿no? Yo creo que obras desde las perspectivas liberales o del catolicismo romano tienen obras importantes también, pero aquí me estoy centrando solamente a obras de un tinte protestante, ¿no? Conservador protestante. Ok. A un nivel avanzado, no hay mucho. No hay mucho en español a un nivel avanzado, ¿no? Yo creo que la obra que sería a un nivel avanzado sería la de Bavinck, si tuviéramos la obra completa. Pero tenemos una obra muy reducida, ¿no? Tenemos la obra publicada recientemente, que es el resumen de la teología
de Babin está reducida casi a la quinta parte, ¿no? Entonces le quita bastante material. Babin, la obra original, es como una pistola Magnum y lo que tenemos en la traducción y el resumen es como un calibre mucho más bajo, ¿no? Entonces, por eso yo no consideraría Babin. Tampoco Hodge, en la versión que tenemos en español, porque también es una obra mutilada en varias partes, que se le han quitado algunas de las discusiones más importantes que la obra original trataba, ¿no? Por eso las obras originales de Hodge y de Babin sí las consideraría como a un nivel avanzado, pero las obras que hay en español no, lamentablemente. Bueno, a un nivel avanzado yo creo que la mejor obra de cristología es la obra de Stephen Wellum, El Dios Encarnado, publicado por Publicaciones Querigma, ¿no? Es una obra excelente de la cristología, muy, muy, muy buena, ¿no? Yo creo que es la mejor en este momento, abril del 2024, en cuanto a cristología en español. Próximamente van a haber algunas obras que se van a publicar que yo creo que van a competir con la obra de Wellum. Es, por ejemplo, la dogmática de la postreforma por Richard Müller, publicada por la editorial Monte Alto, que es el volumen 4, que trata más que todo, bueno, con las personas de la Trinidad y Cristología ad intra, ¿no? En cuanto a la persona de Cristo, en lugar de ad extra, con la obra de Cristo, ¿no? Y esto va, yo no sé cuándo se publique, se publicó el primer volumen, imagino que el volumen 4 debe estar para el próximo año o en un par de años. Y también la Doctrina de Cristo de Francisco Turretino, que es todavía no, va a ser publicado los 2 primeros volúmenes de 5 por Teología para Vivir y probablemente el próximo año debe estar saliendo. Otra obra que va a ser importante va a ser la Cristología de Herman Bavinck, la obra completa, ¿no? Dogmática reformada, por Monte Alto, los 4 volúmenes, o de repente lo van a publicar en 5 o 6 volúmenes por Monte Alto, y eso también va a ser una obra importante. Pero, tal como está en este momento, yo creo que El Dios Encarnado de Stephen Wellum de Querigma es probablemente lo mejor en cristología, ¿no? Ahora, usted debe ser consciente en qué nivel se encuentra, ¿no? Si está comenzando sus estudios teológicos, a qué nivel ha estudiado en el seminario, si ya ha leído varias obras introductorias, etcétera. Si no tiene un buen trasfondo en cristología y recién está comenzando, no vaya a una obra avanzada, no vaya a una obra introductoria. No podemos comprenderlo todo nunca, pero podemos comprender algo y lo importante es avanzar, ¿no? Entonces, comience a leer. Hay un buen material en español y invierta en comprar un buen libro y léalo, ¿no? Lea los diferentes libros que están disponibles. Yo creo que en esta sección de la cristología, especialmente cuando lidiamos con el lenguaje teológico, todo el lenguaje teológico es derivado de la parte de la teología histórica, ¿no? La teología sistemática no existe aparte de la teología histórica y la teología bíblica, obviamente, pero por eso la teología histórica en este aspecto le aporta mucha fuerza al entendimiento de la teología sistemática y a la aplicación de la misma, pues me enseña no solamente cómo la teología ha sido comprendida, pero también aplicada, y es por eso la importancia vital de la teología histórica. Por ejemplo, vemos la fórmula de Calcedonia o la fórmula de la unión de Cristo de una persona en 2 naturalezas. ¿Pero qué significa? ¿Cómo se ha entendido? ¿Qué es lo que realmente es esencial? Y para esto me ayuda mucho la teología histórica, porque lo amplía. Lamentablemente hasta hace poco tiempo no ha habido casi obras de teología histórica en español desde una perspectiva protestante. Ha habido muy poco. Eso está cambiando, pero lamentablemente la disciplina de la teología histórica, una disciplina vital en el estudio teológico, que debería venir incluso antes del estudio de la teología sistemática, todavía no se le da la importancia que se le debe en habla hispana. Yo creo que la mejor obra de teología histórica disponible en español es probablemente la obra Dios ha hablado de Gerald Bray. Son 2 volúmenes. El volumen 1 trata con la sección de Cristología. La obra de William Cunningham también es buena, muy buena. Es un poco antigua, pero es bastante conservadora, protestante, ¿no? Entonces es una buena introducción a la cristología. No de un calibre tan fuerte como el de Gerald Bray, pero es un calibre bueno, ¿no? Ambas publicadas por Editorial Teología para Vivir. Luego la obra Fundamentos Teológicos de la Reforma, editada por Matthew Barrett,
y publicada por Publicaciones Querigma, también es una obra muy buena. Es una obra de teología histórica, pero abordada desde la perspectiva del siglo XVI, ¿no? Entonces es obviamente los fundamentos teológicos históricos del protestantismo desde una perspectiva de la teología sistemática en el siglo XVI. Fundamentos teológicos de la Reforma. Su sección de Cristología es excelente, excelente. Matthew Barrett, Publicaciones Querigma. Y yo creo que aquí también merece una mención honorable la obra de Justo González, Historia del Pensamiento Cristiano. Ahora, la obra de teología histórica, Historia del Pensamiento Cristiano de Justo González, es una obra antigua, ¿no? Publicada por González cuando estaba en inglés, cuando estaba iniciando su carrera como teólogo e historiador. Y como tal, yo creo que es una obra que lidia con un poco de las perspectivas históricas teológicas de la década de 1940, 50. Cuando leí una obra de González esta semana, leí su obra Formación Ministerial, Historia de la Formación Ministerial, excelente. Y se ve un crecimiento significativo entre el González de la década de 1960 y 70, que es su obra Historia del Pensamiento Cristiano, y esta obra, ¿no? Yo creo que lo mejor de González en español es de repente su Historia del Cristianismo, ¿no? Me parece de mejor calibre que su Historia del Pensamiento Cristiano. Pero hasta hace unos años no había casi nada. Yo creo que la de Bray supera a la de González en cuanto a teología histórica, pero la de González, su Historia del Pensamiento Cristiano, es un buen punto de inicio, ¿no? Es una obra excelente también. Bueno, esas son algunas recomendaciones de libros. Si no los tienen, cómprenlos, compren alguno de ellos. Y recuerden, si son estudiantes de teología, lean al menos 50 páginas de teología al día o de algún otro libro para que se mantengan al día, ¿no? Con los diferentes debates y puedan crecer en su conocimiento personal. Vamos el día de hoy a hablar un poco de algunos aforismos sobre cristología. Estos aforismos, hemos dado los primeros 7 aforismos, deben verse como un todo. No deben tomarse de manera aislada. Si se toma un aforismo de manera aislada del otro, se van a malentender completamente, ¿no? Es un todo. Y el propósito es que puedan servir como lentes, ¿no? Como lentes no solo para evaluar todo el asunto que está viendo en redes sociales sobre el nestorianismo, sino en general para poder estar capacitado para poder examinar diferentes afirmaciones, ¿no? Esto es importante el día de hoy por la exposición que tienen los creyentes a las redes sociales, ¿no? Otra cosa que quisiera mencionar es que debemos ser sumamente cuidadosos en no acusar a un siervo de Dios de manera descuidada, solamente porque puede haber tenido una cita errada y tomarla fuera de contexto y acusarlo de hereje, ¿no? Yo jamás usaría un término de manera tan descuidada como hereje para referirme a hombres que el Señor ha usado grandemente, y son hombres de Dios, hombres piadosos, y yo estaría siendo un hombre impío, malvado, si es que yo acuso a estos hombres de herejía. Que el Señor me impida jamás hacer semejante maldad. No, son hombres que yo respeto mucho, 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 y debemos también respetar las canas y respetar tremenda manera que el Señor los ha usado, ¿no? Entonces no usemos términos de una manera descuidada, por favor. Sin embargo, yo creo que algunas afirmaciones que hay en el internet y hay en las redes sociales son erradas y pueden conducir a profundas malinterpretaciones y abrir la puerta a profundos errores teológicos. ¿No? Lo importante aquí no es el término María, Madre de Dios. Realmente no me importa ese término, si lo quieren usar o no, no importa. Lo que importa es lo que está detrás de ese término. ¿Cuáles son las presuposiciones teológicas, cristológicas, que pueden estar detrás de ese término? Eso es lo importante, porque pueden ser errores cristológicos subconscientes, pero muy profundos. Y ahí está el problema, porque esos errores pueden desbaratar nuestra teología en general y el evangelio mismo, hermanos. Entonces es algo con lo que debemos tener sumo cuidado, a pesar de que la vasta mayoría de protestantes y cristianos a lo largo de los siglos
han afirmado el término María, Madre de Dios. Es un término con el cual se debe ejercer discernimiento, yo creo. Por ejemplo, Juan Calvino, en sus cartas, él escribe que se debe ejercer discernimiento y personalmente, por ejemplo, pongo el caso de Calvino porque es un caso relevante, Calvino prefería no usar el título en sus sermones y él en sus cartas pastorales aconseja no usar el título Theotokos, María Madre de Dios, dado el contexto de la Reforma Protestante y porque la gente con la que estaban lidiando salía de un trasfondo católico romano y podían confundirse. Sin embargo, el mismo Calvino, trabajando en la Facultad de Francia, la Facultad Teológica, y escribiendo una confesión de fe teológica, no una opinión personal o en la práctica, menciona a María como la bendita Madre de Dios. Ese es el artículo 12 de la Facultad Teológica de Francia, por Juan Calvino, ¿no? Entonces aquí yo creo que eso es importante discernir, ¿no? Porque hay un artículo como el del Theotokos o María Madre de Dios que contextualmente es poco sabio usarlo en ciertos contextos. Y yo creo que en algunos contextos en Latinoamérica, a nivel popular, donde no hay una correcta comprensión de esos temas, puede confundir a muchos creyentes y es preferible no usarlo. Sin embargo, como una confesión de fe o como un artículo teológico, yo creo que es un artículo teológico correcto. Y ahí es la diferencia, por ejemplo, entre algunos de los reformadores. De la misma manera que tampoco usaría el término unión hipostática o la naturaleza anipostática y enipostática de Cristo. O mencionaría un montón de frases en latín en un sermón porque es una tontería. No debemos hacer eso y debemos ser conscientes del público y del contexto, ¿no? Incluso en esta grabación voy a evitar completamente lo más que pueda usar palabras técnicas, ¿no? En latín o el griego, porque no ayudan. Pero en un seminario teológico con gente que está estudiando teología, deben poder manejar los términos en latín y en el griego, ¿no? Para que puedan hacer distinciones correctas. Pero yo creo que el título, quítense de la mente, yo creo que no tiene que ver tanto con la discusión, sino más los asuntos de cristología, que esos sí son los importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿es María madre solo de la naturaleza humana de Jesús? ¿O es María madre de Jesús, la persona humana divina? ¿Es la naturaleza humana de Jesús la que murió en la cruz? ¿O es la persona humana divina, la persona de Jesús la que murió en la cruz? Hay una diferencia grande entre esto, y estos sí son asuntos cristológicos. Porque no es lo mismo decir la naturaleza humana de Jesús murió en la cruz y Jesús murió en la cruz. Son dos cosas diferentes y lo vamos a ver el día de hoy. Y esto representa un grave problema y un grave error en cristología que atenta contra algunos de los puntos fundamentales de la teología. Parte del problema radica, yo creo, en que algunos youtubers considerados de sana doctrina salieron defendiendo algunas de estas afirmaciones erradas. Y eso aquí donde se genera el problema, ¿no? Hermanos, yo no me gustan las redes sociales ni grabar videos. Yo soy feliz afuera, mientras más apartado puedo estar mejor. Pero yo creo que cuando estas personas que se consideran de sana doctrina, ¿no? Hacen algunas de estas afirmaciones, pueden confundir a muchos. Y bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba, ¿no? Y yo creo que algunos de estas personas han aprobado cosas erradas. Hay gente maliciosa en las redes sociales que hablan muchas cosas malas. Y yo creo que los cristianos piadosos no les prestarían atención. Pero el problema surge cuando gente que tiene reputación de maestros, y en realidad no son teólogos, son pastores bien intencionados, y algunos de ellos youtubers también bien intencionados, sin una formación teológica profunda o con una formación teológica básica, hacen este tipo de afirmaciones, pueden confundir a muchos. Esta semana he escuchado realmente cosas horrorosas en las redes sociales. Un conocido autor dijo que el concilio de Éfeso estuvo influenciado por la adoración a Artemisa. Otro youtuber dijo que a Cirilo en el concilio de Éfeso lo habían sobornado y que por eso llegaron a la declaración del Theotokos.
¿de dónde sacan estas cosas? La verdad, no tienen base. ¿De dónde sacan estas declaraciones? ¿No? He visto gente que llaman a sí mismo doctores en teología, pero deberían realmente, yo creo, estudiar a nivel un poco más profundo antes de hacer estas declaraciones en público, porque esto va a traer condenación a gente que las escucha, ¿no? Y ese es un asunto de vital importancia. La labor teológica es hecha por la iglesia, para la iglesia, pero también debemos tener claro que en un sentido todo pastor es un teólogo, pero en un sentido formal no todo pastor es un teólogo. No, hay una labor que es la labor teológica, que demanda un estudio profundo de la teología, algo que no se hace en 3 o 5 años. Los 5 años de seminario te dan una introducción básica a la teología, a fin de que puedas comprender el estudio teológico, ¿no? En la era de la Reforma y la era medieval, para obtener un doctorado en teología eran 17 años de estudios teológicos. Y aún así, yo creo que uno, después de 20 años de estudios teológicos profundos, recién comienza a coger algunas cuestiones un poco mejor, ¿no? Yo creo que debemos ser cuidadosos en esto. No todo pastor son teólogos. Y los pastores escriben excelentes libros a nivel popular, pero la iglesia debe aprender teología de sus pastores, pero debemos tener en cuenta que si quiero aprender teología, debemos ir a buenos teólogos, ¿no? Buenos teólogos. Un grado académico no necesariamente te hace teólogo. Y creo que en parte hay una razón por la que mucha gente al día de hoy no se identifican como nestorianos. Yo creo que en parte es porque no han comprendido lo que significa nestorianismo, ¿no? O no se identifican como apolinarios o como eutiquianos porque no han comprendido lo que significa realmente en esencia el eutiquianismo y el apolinarismo o el nestorianismo. Pueden repetir la fórmula calcedónica o nicea, pero no han comprendido lo que significa, ¿no? Por ejemplo, no han comprendido que lo que está en la raíz de fondo del eutiquianismo es la separación o la confusión de las naturalezas. Y lo que está en el fondo del nestorianismo es la separación entre la naturaleza de Cristo y la persona de Cristo, ¿no? El asunto de la unión moral es un asunto circunstancial, ¿no? No es un asunto esencial del nestorianismo. El punto esencial del nestorianismo es la separación entre la naturaleza de Cristo y la persona de Cristo. Este es el asunto esencial en el nestorianismo. Y ese es el punto que puede tener muchas confusiones, ¿no? Y dijimos también que todo error cristológico representa un error trinitario y viceversa. Decimos que Cristo es una persona con dos naturalezas. Y las facultades se predican o califican a la naturaleza, no a la persona. Por lo cual Cristo tiene dos naturalezas y por eso tiene dos voluntades, dos intelectos, etc. El humano y el divino. Pero quien realiza la obra y de quien se predican las obras de Cristo es de la persona de Cristo. Actuando en virtud de la naturaleza. Dijimos en los aforismos anteriores que la Trinidad es una esencia, una sola esencia en tres personas. Y porque tiene una esencia, hay una sola voluntad en la Trinidad. Si yo escribo la voluntad a la persona y no a la naturaleza, terminaré diciendo que Cristo tenía una sola voluntad, lo cual es monotelismo. Es una herejía. Y esto me llevará a decir que en la Trinidad hay tres voluntades, lo cual inevitablemente me llevará a afirmar el triteísmo, que hay tres dioses. Pero si deseo conservar el Shema, aquí hay un solo Dios, entonces me llevará a negar la Trinidad y terminaré siendo unicitario o sabelianista. ¿Se dan cuenta? Todo error cristológico afecta un error trinitario. Y el error del nestorianismo me llevará a no distinguir entre las personas de la Trinidad y separar su obra. Si dijimos que todo error cristológico es un error trinitario, todo error cristológico es un error antropológico. Y eso es importante. Todo error cristológico es un error antropológico. Mi antropología se entiende a la luz de la cristología. Y la cristología se entiende a la luz de la antropología. Porque Cristo es el ser humano perfecto, el arquetipo de la perfección, ¿no? Y todos los ectipos
que vemos en el Antiguo Testamento y todos los tipos de Cristo apuntan a una comprensión bíblica teológica de nuestra antropología. Y nuestra antropología se deriva de Cristo, de tal manera que si yo cometo un error cristológico, yo estaré necesariamente cometiendo un error antropológico. Y un error antropológico me lleva a cometer un error eclesiológico y un error escatológico. Están intrínsecamente conectados, ¿no? Vamos a ver un poco de esto el día de hoy, porque es vitalmente importante. ¿Qué es lo que murió en la cruz? ¿No? Yo he escuchado esta semana a varios youtubers y pastores, etcétera, diciendo la naturaleza humana de Cristo murió en la cruz. No fue Cristo quien murió en la cruz, fue la naturaleza humana de Cristo que murió en la cruz. María no es la madre de Cristo, María es la madre de la naturaleza humana de Jesús. Lo que nació de María fue la naturaleza humana de Jesús. Todo esto está errado, es un error. Déjeme, por ejemplo, mencionar una frase que menciona Sproul. R.C. Sproul. R.C. Sproul dice, y cito textualmente, Dios murió en la cruz en su naturaleza humana. Dios murió en la cruz en su naturaleza humana. Compárenlo con lo que dice, y cito textualmente, lo que escuché de un pastor en las redes sociales. La naturaleza humana de Cristo murió en la cruz. La naturaleza humana de Cristo murió en la cruz. Sproul dice, Dios murió en la cruz en su naturaleza humana. Pastor, teólogo, youtuber de Facebook. La naturaleza humana de Cristo murió en la cruz. Y luego el youtuber dice, esto es solamente semántica. No lo es. Hay una diferencia considerable entre estas dos afirmaciones. En el caso de la afirmación de Sproul, Dios murió en la cruz en su naturaleza humana. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién está muriendo en la cruz? Dios. ¿Cuál es la causa o debido a qué o la razón o en virtud a lo que muere? En su naturaleza humana. La persona, es decir, Dios, está muriendo en la cruz en virtud o debido o como causa o consecuencia de su naturaleza humana. Es decir, de acuerdo a Sproul, Dios es quien muere. Obviamente se está refiriendo a la persona de Cristo. Creo que esto es obvio, no está hablando de la divinidad ontológica, dintra, etc. Está hablando de la persona de Cristo, ¿no? Dios es quien muere, pero Dios puede morir en la persona de Cristo. Dios, Cristo, puede morir debido a que posee una naturaleza humana. Es la posesión de la naturaleza humana lo que capacita a la persona de Cristo a morir en la cruz. Dios muere en virtud de su naturaleza humana. En el segundo caso, en la afirmación del youtuber de Sana Doctrina, ¿quién está muriendo? La naturaleza humana. ¿Cuál es el problema de esto? Es que es nestorianismo. Déjeme ponerle un ejemplo para que quede un poquito más claro esto. Yo digo, por ejemplo, Juan murió debido al cáncer. Juan murió debido al cáncer. Yo te digo, ¿sabes qué? Te estoy contando algo. Juan murió debido al cáncer. ¿Quién murió en esta oración? Juan. ¿Cuál fue la razón de su muerte? El cáncer. Ahora, decir Juan murió debido al cáncer es diferente a decir el cáncer murió o el cáncer de Juan murió. ¿Se dan cuenta? Quien está muriendo aquí no es Juan, sino el cáncer. Hay una diferencia grande entre decir Juan murió de cáncer y decir el cáncer de Juan murió. No es lo mismo. No es solamente semántica decir Juan murió de cáncer y el cáncer de Juan murió. Son dos cosas diferentes. Es decir, yo te digo Juan murió de cáncer y el cáncer de Juan murió. Son dos cosas completamente diferentes. No es lo mismo. No es solo semántica. Por favor, dense cuenta de lo que estamos hablando aquí, porque tiene implicancias muy grandes. Quizá a algunos esto le parezca una tontería, pero es que realmente no están captando lo que está aquí en juego. Es cierto que el que dijo esta frase, la naturaleza humana de Jesús murió, no Jesús, no quería afirmar nestorianismo, y no son nestorianos, al menos conscientemente, no, y no debemos acusarlos, pero en sí mismo la frase es errada, y la frase tomada por sí sola es herejía, es nestorianismo. Juan murió de cáncer, y el cáncer de Juan murió, no son la misma cosa. De la misma manera, decir Jesús murió en la cruz
y la naturaleza humana de Jesús murió en la cruz, no es lo mismo. Es lo mismo con decir María es madre de la naturaleza humana de Jesús que decir María es madre de Jesús. María es madre de Cristo, no de la naturaleza humana de Cristo solamente. María es madre de una persona, no de una naturaleza. El error del eutiquianismo era confundir las naturalezas. El error del nestorianismo es separarlas. Usted no dice mi madre dio a luz a mi naturaleza humana. Tampoco dice mi madre amamantó mi naturaleza humana. Tampoco dice mi naturaleza humana está cansada. O mi naturaleza humana tiene hambre. O mira, mi naturaleza humana está jugando fútbol. O mi naturaleza humana tiene sueño. No, su naturaleza humana no existe aparte de su persona. En el momento en que su subsistencia de usted tomó carne y se volvió su persona, su naturaleza humana existe en usted. No es que la naturaleza humana exista como algo etéreo, abstracto, aparte de usted. Su naturaleza humana existe en usted. No puede decirse, no puede estar fuera de usted. Esto es un error antropológico fuerte, terrible. ¿Pero qué es la naturaleza humana? He escuchado hablar esta frase mucho, pero ¿qué es la naturaleza humana? ¿Qué significa la naturaleza humana? ¿Cómo se diferencia la naturaleza humana del alma o de la persona? ¿O cómo se diferencia la naturaleza humana de la subsistencia o de la esencia o de la hipóstasis, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia y similitudes entre estas? ¿Se puede decir lo mismo de una de la otra? Si no tenemos claro estos puntos fundamentales de metafísica cristiana, y me refiero a metafísica no en un sentido filosófico, sino que nos tienen que ver con el aspecto físico, ¿no? No como mis ojos, mi cuerpo, en este sentido es metafísico, ¿no? Es algo que trasciende la parte física, pero es sumamente importante porque el cristianismo trata con muchos asuntos metafísicos, Dios, los ángeles, el alma, etc. Si yo no tengo claro estos términos, voy a cometer errores. Y esto es el fundamento de la teología. No el fundamento en el sentido de que es lo más simple, sino el fundamento en el sentido de que del entendimiento de estos conceptos se deriva la precisión teológica, ¿no? Y la iglesia y la teología y los teólogos son precisos en la definición de los conceptos y los vocabularios para poder hacer distinciones, ¿no? Porque no es lo mismo decir Juan murió de cáncer que decir el cáncer de Juan murió. No estamos diciendo lo mismo y no es solo semántica. Cuando usted muere, ¿quién muere? ¿Su naturaleza humana o usted? ¿Qué es la naturaleza humana? Cuando Pablo dice en Romanos 8, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. O en Gálatas 6, los que viven para agradar su naturaleza. Y esta frase naturaleza aparece docenas de veces en el Nuevo Testamento. La frase naturaleza humana, naturaleza de carne, naturaleza pecaminosa, naturaleza divina, naturaleza, etc. ¿Qué significa esto? ¿Qué es naturaleza? Específicamente la naturaleza humana. ¿Cómo se diferencia la naturaleza, por ejemplo, del alma, o de la esencia, o de la persona, o de la subsistencia? ¿Son los atributos propios de la naturaleza los mismos que de la persona? Aquello que digo de la naturaleza, ¿puedo decirlo de la persona, o del alma, o de la subsistencia? ¿De qué manera se diferencia? Esas son preguntas importantes. Y una pregunta sumamente importante y de vital importancia para comenzar a definir esto ¿es la naturaleza humana simple o compuesta? Y estoy usando las palabras en el sentido teológico, clásico, ¿no? Para que se entienda. No estoy usando las palabras en el sentido de la post-ilustración, sino estoy usándolas en el sentido clásico, ¿no? Pre-ilustración, para que se comprenda y no se malentienda lo que me estoy refiriendo. ¿Es la naturaleza humana simple o compuesta? Bueno, sabemos que la simplicidad es algo que le pertenece y se puede predicar solamente de la esencia divina. Y dado que la naturaleza humana no es la esencia divina, no puede ser simple. Por eso la naturaleza humana necesariamente tiene que ser compuesta. Y si es compuesta, ¿de qué está compuesta? Bueno, la teología y la iglesia dice que está compuesta de dos partes, una parte material y una parte inmaterial, ¿no? La naturaleza humana no existe como algo abstracto, sino en unión de una subsistencia personal particular formando su persona en una parte material e inmaterial. Usted posee una naturaleza humana
Y esta naturaleza humana tiene una parte material, que es su cuerpo, que posee órganos vitales, tiene una realidad material física concreta, y su naturaleza humana también posee una parte inmaterial, que es su alma, el principio de vida, aquello que vitaliza a su cuerpo. De tal manera que cuando su alma deja su cuerpo, decimos que morimos, pues el alma es lo que vitaliza el cuerpo. Y estoy tomando aquí un entendimiento del parte material, parte inmaterial, ¿no? El alma como sinónimo de espíritu, parte material y parte inmaterial, para decirlo así. En este sentido, podríamos decir, por ejemplo, que un perro tiene un alma, o que los animales tienen alma. Bueno, depende cómo definamos alma, ¿no? Si lo definimos como el sentido de nefesh, ¿no? Por la palabra hebrea, nefesh, entonces sí, el nefesh es el principio vital y podríamos decir que en ese sentido los perros tienen un alma y de tal manera que cuando el alma del perro deja el cuerpo del perro, el nefesh del perro, el aspecto vital del perro, entonces decimos que el perro está muerto. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre el nefesh o el alma del perro y la mía? En el sentido de que la nuestra está creada a la imagen de Dios, a diferencia de la del perro, que no tiene la imagen de Dios. Y esto la coloca en una calificación diferente al nefesh del perro. Por ejemplo, nuestra alma posee inmortalidad. Nuestra alma no muere después de que nosotros morimos, después de que la alma se separa del cuerpo. El cuerpo muere, mi cuerpo va a morir, pero mi alma va a seguir viva. Mi alma no puede morir, a no ser que usted crea en el aniquilacionismo, ¿no? Entonces, recapitulando estas ideas, cuando el espermatozoide de su padre se unió al óvulo de su madre, formó su persona. Su persona necesariamente es compuesta, pues la simplicidad es un atributo propio y exclusivo de la divinidad. Usted es un ser compuesto y su naturaleza humana es necesariamente compuesta. Su persona posee una naturaleza humana, la cual tiene una parte material y una parte inmaterial. La parte inmaterial de su naturaleza humana posee facultades expresadas a través de su cuerpo propias de su naturaleza humana. Las facultades del hombre predicadas de su alma son el intelecto, la voluntad y los afectos. El intelecto se relaciona con la capacidad de razonar y pensar. La voluntad se relaciona con la capacidad de elegir y actuar de acuerdo a los juicios del intelecto, y los afectos se relacionan con las emociones, las pasiones y los sentimientos. El intelecto informa a la voluntad, presentándole objetos buenos o deseables, y la voluntad actúa en base al conocimiento que el intelecto ha formado o ha informado a la voluntad. Los afectos, de la misma manera, influyen en la voluntad, motivando a la voluntad a hacer ciertas acciones y decisiones. Y para complementar el círculo, el intelecto puede evaluar y evalúa las causas y los objetos de los afectos. De tal manera que esas tres facultades, el intelecto, la voluntad y los afectos, están intrínsecamente ligadas y aunque podemos distinguirlas, no podemos separar su acción. No quiere decir que voy a amar algo y voy a hacer otra cosa. Están ligadas. Por esto, Jonathan Edwards escribe todo un libro sobre afectos religiosos, ¿no? Y desarrolla minuciosamente cómo se relaciona esto con la voluntad, el intelecto, etcétera, ¿no? Buen libro para leer sobre este punto. Afectos religiosos de Jonathan Edwards. Ok, pero, Daniel, entonces, si un perro tiene un alma y el alma posee facultades, entonces podemos decir que un perro tiene voluntad, intelecto y afectos. Bueno, no como el ser humano. En el perro lo llamaríamos instintos, pero el perro actúa de acuerdo a su naturaleza, y es su naturaleza perruna, ¿no? La naturaleza es aquello a lo cual, la virtud en la cual la persona actúa, ¿no? La persona, un ser humano, actúa de acuerdo a su naturaleza humana, que posee la parte inmaterial y la parte material, ¿no? La parte inmaterial son las facultades. Entonces, la naturaleza actúa de esta manera. En el perro actuaría de acuerdo a su naturaleza perruna. Un perro no puede, por eso un perro no puede nadar o hacer otra cosa, porque en el perro su instinto, su naturaleza es cazar, por ejemplo.
¿no? La naturaleza del perro es cazar porque es parte de su naturaleza perruna, ¿no? De la misma manera que es algo que está en nuestra naturaleza, que es buscar la adoración, etcétera, que todo esto tiene que ver con la ley moral inscrita en el corazón del hombre en virtud de su creación, manchada y distorsionada por la caída, reinscrita en la ley moral de los 10 mandamientos, y renovada y grabada en nuestro corazón una vez que el Espíritu Santo nos regenera y nos da una naturaleza renovada, una naturaleza nueva, reinscribiendo esta ley moral que había sido inscrita en el corazón de Adán, en nuestra naturaleza humana, afectando nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestros afectos, de tal manera que podemos percibir con el intelecto correctamente, elegir aquello que es correcto y amar aquello que es correcto en virtud a esta nueva naturaleza renovada que Cristo nos da por el Espíritu Santo en el momento de la regeneración. Ahora, todo lo que estoy diciendo aquí yo creo que son verdades fundamentales, que la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo, ¿no? Son verdades importantes del cristianismo, pero es lo que se aprende al inicio de la vida cuando estamos comenzando nuestros estudios de la teología, ¿no? Ahora, ¿por qué tanto bla, bla, bla? ¿Y por qué es importante comprender todo esto? Porque si yo comienzo diciendo las distinciones entre subsistencia, alma y persona y comienzo a argumentar en base a Agustín o un pasaje y luego a hablar del nestorianismo, no me van a comprender. No me van a comprender muchos de ustedes. Yo creo que un buen número sí, pero por eso yo creo que es importante comprender esto para ver en qué consiste el error que se está diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando decimos que las facultades, intelecto, voluntad y afectos son parte del alma, y el alma es la parte inmaterial de la naturaleza humana, entonces cuando hablamos de la naturaleza humana, nos referimos también a esta alma humana, que posee facultades humanas. De tal manera que cuando Pablo habla de la naturaleza pecaminosa, se refiere a la manera como el pecado ha afectado no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestras facultades, que son parte de nuestra naturaleza humana. Es decir, cuando hablamos de la naturaleza pecaminosa, es la manera como el pecado afecta nuestra naturaleza humana y las facultades propias de dicha naturaleza. Por ejemplo, su intelecto no funciona de manera correcta. Mi intelecto, nuestro intelecto afectado por el pecado, no funciona de manera correcta. Nuestra voluntad no elige aquello que es correcto. Nuestros afectos no aman lo que es correcto y lo que deberían amar. El pecado ha afectado al hombre completamente su naturaleza humana, en cada una de las facultades propias a dicha naturaleza del alma, que es parte de la naturaleza humana. Y esta es la depravación total o completa del hombre. Es algo que todo el cristianismo afirma. Incluso el arminianismo, y Arminio era un fuerte defensor de la depravación total, ¿no? Negar la depravación total la manera como ha afectado el pecado nuestras facultades sería semipelagianismo en el mejor de los casos y un pelagianismo en el peor de los casos, ¿no? Entonces esto yo creo que es un punto vital. La naturaleza humana posee entonces, dijimos, una parte material e inmaterial. Y aquí viene el punto. Cuando usted muere, ¿muere su naturaleza humana? Cuando usted muere su naturaleza humana, deja de existir su naturaleza humana, se esfuma su naturaleza humana. Cuando usted muere su naturaleza humana. No, su naturaleza humana es inmortal, porque el alma es una parte esencial de la naturaleza humana. Usted tiene un alma humana, y esa alma humana es parte inseparable de su naturaleza humana. Es el punto principal del compuesto de su naturaleza humana. Cuando usted muere, existe una separación entre su cuerpo y su alma, el nefesh, el principio de vida. Y una descomposición, es decir, el compuesto de su naturaleza humana es dividido temporalmente de manera extraordinaria. Es decir, esta no es la manera como Dios creó o deseara que fuera. Es una aberración como consecuencia del pecado, esa separación en nuestra naturaleza temporal hasta la resurrección del cuerpo, en el cual el cuerpo
muerto, el Señor recreará un nuevo cuerpo que será nuevamente integrado a este principio de vida que es nuestra alma, formando nuevamente integralmente nuestra naturaleza humana. Cuando usted muere, su naturaleza humana no muere, su alma no muere, sigue viviendo aunque sin su cuerpo. Usted sigue siendo un alma vivo, usted sigue teniendo una naturaleza humana que no muere. Su naturaleza humana no puede morir, su alma no puede morir, a no ser que usted afirme el aniquilacionismo, ¿no? Si usted afirma el aniquilacionismo, entonces no va a tener problemas en decir que la naturaleza humana muere. Quien muere es usted como persona, es su persona quien experimenta los efectos de la muerte. Es decir, su persona muere y es su alma quien deja su cuerpo, pero su alma no muere. Su alma humana no muere. Usted tiene un alma humana creada a la imagen de Dios y es en virtud de la creación de esta imagen que su alma no muere. Su alma sigue viva después de la muerte, por lo cual su naturaleza humana sigue viva porque es parte integral de esta alma, la naturaleza humana. Cuando ocurre la resurrección del cuerpo, dijimos, Dios crea un nuevo cuerpo y lo une nuevamente a su alma, pero es su misma naturaleza humana. Es su misma naturaleza humana, pero glorificada, es decir, libre de los efectos del pecado y con un cuerpo mejorado. Pero usted sigue siendo usted. Usted no se convierte en mí, yo no me convierto en usted. Seguimos siendo nuestras naturalezas diferentes, no nos mezclamos. Usted es una persona, yo soy una persona diferente. Seguimos siendo memoria, cuerpo, conciencia, etcétera, lo que nos hace la virtud de quién somos como personas individuales, ¿no? Como subsistencias individuales. Su naturaleza humana no puede morir porque esto implicaría la cesación de su existencia. Implicaría la cesación de su existencia, lo cual llevaría necesariamente a afirmar el aniquilacionismo, el error del aniquilacionismo, la postura que cree que no hay infierno y que el no creyente al morir eventualmente deja de existir. Es un error fundamental antropológico y metafísico derivado de esta confusión entre la relación del cuerpo, naturaleza y alma. Un error en este punto, un error en la no distinción y un error entre naturaleza y persona en su aspecto antropológico me lleva a afirmar el error del aniquilacionismo. ¿Y se dan cuenta cómo eso se relaciona con el nestorianismo? Porque el nestorianismo tenía que ver con la no distinción de la naturaleza y la persona. Y este error se manifiesta de una manera antropológica en otro aspecto que estamos viendo, y no tengo tiempo para hacer una exposición del aniquilacionismo, pero está relacionado, es que todo está relacionado con cristología y doctrina de Dios, afecta a todo. El hecho de que seamos malos teólogos y no llevemos las consecuencias de nuestra cristología y de nuestro trinitarianismo a otras doctrinas no quiere decir que no estén relacionadas. Quiere decir que somos malos teólogos, que afirmamos una cosa sin relacionarla a la otra. Y yo creo que esto es el problema y la ventaja de muchos creyentes latinoamericanos y pastores, etcétera, que son malos teólogos. Y por eso pueden sostener algo que puede ser una herejía aparentemente, un error grave en una doctrina, sin relacionarlo en cómo se relaciona con otra doctrina. Pero si somos consistentes, vamos a poder ver cómo afecta inconscientemente. Ahora, Daniel, ¿qué tiene que ver todo esto que estás diciendo con el nestorianismo? Y es que tiene todo que ver con el nestorianismo. Es que tiene todo que ver con decir que la naturaleza humana de Jesús murió, no Jesús. María es madre de la naturaleza humana, no de Jesús, no de la persona humana. El problema del nestorianismo es que afirmaba la muerte de la naturaleza, no de la persona, dividiendo la naturaleza de la persona. No diciendo que la persona moría en virtud de la naturaleza, sino que era la naturaleza la que moría, ¿no? Dijimos en Aforismos 1 al 5, y pueden verlo en el video, que las operaciones califican a la persona, no a la naturaleza. La persona obra en virtud o debido a la naturaleza. Es la naturaleza lo que capacita el obrar o la operación de la persona. Pero la naturaleza es un sujeto pasivo, del cual no se le puede predicar una acción independientemente de la persona. Es la persona la que actúa en virtud a la naturaleza. La naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo, dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo están unidas.
inseparablemente, pero no se mezclan, no se fusionan. Podemos distinguir entre la naturaleza humana y la naturaleza divina, pero no podemos separarlas. No podemos dividirlas nunca. No pueden dividirse. Es blasfemia decir que la naturaleza humana y la divina de Cristo se pueden separar. Pregunta: cuando Cristo murió en la cruz, y creemos que Cristo murió en la cruz, ¿verdad? No solamente se desmayó o apareció que estaba muerto, realmente murió. Pues si negamos que murió, entonces no hay evangelio, porque no se pagó por nuestros pecados, que requerían la muerte. Cristo murió en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿dejó de ser humano? Piensa este punto, porque esa es la médula del evangelio. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿dejó de ser humano y fue solamente divino? Es decir, podemos decir que cuando Cristo estaba vivo, era humano, pero cuando murió, dejó de ser humano por 3 días, mientras estuvo en la tumba, y que luego al resucitar volvió a ser humano. ¿Podemos decir esto? Pues claro que no, esto es blasfemia, es herejía, es la negación del evangelio mismo. Cristo no dejó de ser humano. Esto implicaría que la naturaleza humana de Cristo dejó de existir mientras estaba en la tumba. ¿Por qué? Porque su naturaleza humana no murió. Quien murió fue la persona de Cristo. Si decimos que la naturaleza humana de Cristo murió, esto implicaría que Cristo dejó de ser humano por 3 días. Es que no es solamente semántica. Ahí ya estamos separando la naturaleza humana de la naturaleza divina. La naturaleza humana no puede morir, no es sujeta a muerte, no deja de existir. Muere en el sentido de que el alma se va del cuerpo, en ese sentido muere debido a la naturaleza humana, pero la naturaleza humana no muere. Entendemos muerte como cesación de existir. No, la naturaleza humana se descompone, pero sigue habiendo continuidad después de la muerte. Su naturaleza humana no murió, quien murió fue su persona. Y la persona humana divina podía morir justamente debido a la posesión de la naturaleza humana. Es su naturaleza humana, es la naturaleza humana de Cristo, la que tiene la capacidad de descomposición en partes propias de la naturaleza humana, carente de simplicidad divina que es propia de la divinidad. Y esta naturaleza humana es lo que capacita a la persona de Cristo para que muera. Si digo la naturaleza humana murió, no la persona, estoy separando la naturaleza de la persona. Esto es nestorianismo. El eutiquianismo confunde las naturalezas. El nestorianismo separa la naturaleza de la persona. Distinguimos entre las naturalezas, pero no las separamos, no las mezclamos y no las unimos. Cuando Cristo muere en la cruz, su alma deja su cuerpo, pero su alma sigue existiendo. Su alma no muere, por lo cual su naturaleza humana no muere. Si usted dice que la naturaleza humana de Cristo murió en la cruz, tendría que decir que su alma murió en la cruz. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? La naturaleza humana de Cristo murió. La naturaleza humana de Cristo está compuesta del alma. Si yo digo que la naturaleza humana de Cristo murió en la cruz, eso significa que su alma murió en la cruz. ¿Usted puede decir el alma de Cristo murió en la cruz? Pero el alma es el principio vital de vida. ¿El alma de Cristo murió en la cruz? Es que no es semántica. Por favor, ¿pueden comprender cómo esto repercute? Parece que ya no lo sé. ¿Cómo es que pueden decir errores tan graves en las redes sociales? No, en gente que parece que tuviera conocimiento. No es solamente semántica. Aquí estamos abordando problemas fundamentales de la cristología. Hay al menos 3 errores gravísimos en la frase la naturaleza humana de Cristo murió en la cruz, en lugar de decir la persona de Cristo murió en la cruz. O como dice Sproul correctamente, Dios murió en su naturaleza humana, o debido o en virtud a su naturaleza humana. El Señor Jesús poseía una naturaleza humana y una naturaleza divina. Es decir, poseía un alma humana y una alma divina, y las cualidades o facultades propias a cada naturaleza, la humana y la divina, así como un alma humana y un alma divina.
alma entendido como el nefesh, el principio de vida. El alma es parte de la naturaleza. Decir que la naturaleza humana murió implicaría necesariamente decir que el alma murió. Afirmar que la naturaleza humana de Jesús murió en la cruz implicaría, primero, o dividir la naturaleza de la persona, lo cual es nestorianismo. Segundo, si no se afirma esto, sería afirmar que el alma humana de Cristo, es decir, la parte inmaterial humana de Cristo, su alma, murió en la cruz y su alma permaneció muerta por 3 días. Por lo cual, nosotros, si tomamos el ejemplo de Cristo como el prototipo de la humanidad, sería afirmar que también cuando nosotros morimos, lo que muere no es solo nuestro cuerpo, sino también nuestra alma. Y si nuestra alma y nuestro cuerpo muere, significa que nuestra alma no es eterna, lo cual es aniquilacionismo. Decir que la naturaleza humana de Cristo murió implicaría afirmar que Cristo dejó de ser humano por 3 días cuando estuvo en la tumba, separando las naturalezas humanas de la naturaleza divina, matando a la humana, separándola, cayendo en el eutiquianismo, o tomando la naturaleza humana como el principio de vida, o lo cual que suplantaba la naturaleza humana de Cristo. Es decir, tomar la naturaleza divina de Cristo como subyugando a la naturaleza humana de Cristo, lo cual es caer en una serie de errores como el apolinarismo, por ejemplo. Separar el alma humana de Cristo de la naturaleza humana de Cristo me llevaría a afirmar que la naturaleza humana de Cristo estaba conformada no solo por su cuerpo, por su parte material, pero que su parte inmaterial de Cristo, es decir, su alma, no era completamente humana, llevándonos al tercer error, que es el apolinarismo. En otras palabras, para que puedan comprender ese punto, decir que la naturaleza humana de Cristo murió en la cruz, como he escuchado en las redes sociales, la naturaleza humana de Cristo murió en la cruz, y que permaneció muerta por 3 días, implicaría decir, si es que no se quiere negar que el alma de Cristo murió, implicaría decir que el alma de Cristo murió en la cruz, o que no murió, o afirmar que no podríamos afirmar que es verdad, que verdaderamente la parte inmaterial del hombre puede existir. O sería decir que Cristo tenía solamente un alma, el alma divina, y que en verdad su naturaleza humana no poseía un alma humana, lo cual sería apolinarismo. Cristo poseía 2 naturalezas, 2 almas, ambas inmortales, 2 sets de facultades, 2 voluntades, 2 intelectos, y esto no es dualismo, pues están unidas intrínsecamente de manera inseparable en la persona de Cristo. Cristo murió, su persona murió, su alma humana y su alma divina se separaron de su cuerpo, pero su alma humana y divina siguieron existiendo después de la muerte, pues son inseparables e inmortales. La naturaleza humana de Cristo no puede morir. Y si yo estoy diciendo, por ejemplo, que la naturaleza humana de Cristo murió en la cruz, pero Cristo siguió vivo, y si su naturaleza humana murió, significa, y el alma no puede morir, entonces lo que en verdad sería decir es que Cristo no tenía un alma humana, lo cual sería afirmar que una parte de la naturaleza humana de Cristo no era humana. Es decir, que Cristo tenía una naturaleza humana, pero tenía un alma divina. Y esto es apolinarismo, es decir, que había una parte en la naturaleza humana de Cristo que no era completamente humana, sino era divina. Y esto era lo que siguió subsistiendo después de la muerte de Cristo. Espero que comiencen a entender esto. El día de hoy he abordado temas un poco más profundos que los anteriores. Aforismos 1 al 5 es los fundamentos. Y yo quisiera profundizar un poco más porque estos son puntos importantes de la teología. Decir la naturaleza humana de Cristo murió en la cruz no es lo mismo decir Cristo o Dios murió en la cruz en virtud a su naturaleza humana. Para muchos teólogos de Facebook y algunos youtubers, esto es solo semántica. No lo es. Son cosas de vital importancia. La confusión entre la naturaleza y la persona de Cristo en el nestorianismo me llevará a serios errores en mi antropología,
que tendrá serias implicancias en la doctrina de la santificación, la doctrina del pecado, la escatología personal, de hecho en cada doctrina. No se puede confundir la naturaleza y la persona, de la misma manera que no puedo confundir alma, subsistencia, esencia, naturaleza o sustancia. Son términos diferentes que apuntan a cosas diferentes y debemos tenerlos claros. Esto es fundamental en teología, en el sentido de que abre y nos ayuda a definir otros términos en cristología, trinitarianismo, antropología, etc. Me parece que uno de los problemas fundamentales de fondo aquí, en lo que estamos hablando y en todo esto, es que se carece de una metafísica cristiana histórica 1.1, ¿no? No tenemos una metafísica, somos biblistas, biblicistas en el sentido de la ilustración, ¿no? A lo que me refiero es que carecemos de un correcto entendimiento de estos términos, ¿no? Y los más, con muy buena intención, pero yo creo que los mal aplicamos. Decimos naturaleza humana como si fuera sinónimo del cuerpo, o alma como si fuera sinónimo de persona o subsistencia, y poder tener estos términos claros es importante. Por ejemplo, vi que el otro día alguien escribió en una confesión de fe, Jesús se encarnó en la persona de María, y estaba en la confesión de fe de una iglesia, ¿no? Influyente, importante. Jesús se encarnó en la persona de María. ¿Cuál es el error ahí? Bueno, que quien se encarna no es Jesús. Jesús, el que se encarna es el Hijo. El Hijo se encarna en el cuerpo formado en María. Hay una unión hipostática. El Hijo se encarna y la persona que nacerá llamará su nombre Jesús. Jesús, no hablando en su sentido de su persona divina, que era preexistente, obviamente, pero Jesús es el nombre que se le da a la encarnación. Jesús no existía en ese sentido antes de la encarnación. Yo no puedo decir Jesús se encarnó y nació Jesús. ¿Se dan cuenta del problema de esto? Jesús se encarnó y nació Jesús. Ahí estoy cayendo en un montón de confusiones de naturaleza, persona. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarna y nace Jesús. No, Jesús tiene un cuerpo humano. Jesús posee una naturaleza humana. Yo no puedo dividir. Como en un sentido coloquial, acepto que se haga, no hay problema. Pero si estamos hablando de teología, y si se está escribiendo un libro de cristología que va a influir en pastores, tengamos cuidado con los términos, por favor. Porque esto va a causar confusión en pastores, que van a replicar esto. En un sentido coloquial, en un sermón, bueno, no hay problema. Pero si realmente estás escribiendo un libro de cristología, por favor, ten cuidado. Por favor, tengamos cuidado. Vayamos a buenas fuentes, ¿no? Fuentes patrísticas, medievales, de la Reforma, libros avanzados. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Yo llevo estudiando 20 años las escrituras y teología y no me atrevo a escribir un libro de cristología. No ahora, de repente en 30 años de ahora, cuando tengo un poquito más de conocimiento, porque soy consciente de las repercusiones que esto puede tener, ¿no? Y realmente debemos tener temor con lo que decimos en las redes sociales. En las muchas palabras no falta el pecado. Y yo estoy diciendo consciente de mi naturaleza pecaminosa y mi total depravitud, que el día de hoy he dicho cosas pecaminosas y que el Señor me perdone por aquellas cosas que no soy consciente. Pero quedarme callado sería un pecado más grande, yo creo. Y quedarme callado en alguna de estas cosas sería un pecado aún más grande, ¿no? Y debemos tener mucha caridad, porque de la misma manera como tratamos a otros, seremos tratados. Y traten a estos hombres de Dios amablemente. No presten atención a aquellos que dicen que son herejes, no lo son, ¿no? Pero sí, bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. Debemos tener claros estos puntos. Vayan a la primera sección, por favor, donde recomendé algunos libros. Y no me crean a mí. Vayan y lean en estos libros. ¿No? De repente voy a grabar otro video donde puedo mencionar algunos puntos más profundos, ¿no? Donde a los que quieren profundizar un poco más en estos aspectos. Y bueno, en realidad el día de hoy ha sido un paréntesis para poder hablar en la siguiente parte de algunos aforismos, porque hablar de los aforismos que siguen requieren algún conocimiento básico de alguna de las cosas que
mencionado el día de hoy, ¿no? La diferencia entre naturaleza y persona, por ejemplo, entre subsistencia y sustancia y esencia, entre alma, naturaleza, facultades, etcétera, qué se predica cada cosa, qué se dice y no se dice, cuáles son las diferencias entre forma y sustancia, por ejemplo, porque tener estas cosas es vital para poder luego hacer algunas diferencias en cuanto al vocabulario teológico, ¿no? Um, Tener este vocabulario es importante para poder comprender, por ejemplo, qué es lo que el concilio estaba diciendo, o los credos, o las confesiones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, les recomiendo eso. Me olvidaba. Les recomiendo también, si desean, en cuanto a las confesiones de fe, ¿no? Si desean comprender cómo se entendieron los credos, cómo se aplicaron, cómo se expandieron, les recomiendo leer las confesiones de fe protestantes. En Teología para Vivir estamos publicando las confesiones reformadas o protestantes de los siglos XVI y XVII en 6 volúmenes. ¿No? Más o menos van a ser unas 3.600, 4.000 páginas de confesiones reformadas. Entonces les recomiendo, si tienen tiempo, si desean ir nuevamente a mayor profundidad, leer las secciones de Cristología, ¿no? Yo creo que serán unas 400 o 500 páginas, y de repente en esta sección de la unión hipostática 80 o 100 páginas, ¿no? Para que puedan ver cómo diferentes teólogos explicaron la fórmula calcedónica, ¿no? Y cómo la aplicaron, y los debates que habían, y de esa manera podamos estar un poco más informados y podamos también aplicarlo y tener un mejor juicio crítico el día de hoy. Bueno, les saluda Daniel Caballero. Espero que esto haya sido de utilidad. Yo soy un estudiante de teología, como los que escuchan también lo son. Que el Señor les bendiga y que tengan buen día. Hasta luego.